Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy quería hablar de este tema que estamos viendo en redes sociales, un tema bastante preocupante en el que podemos ver a niños y también adolescentes utilizar una gran cantidad de productos cosméticos que además no se adecúan a su tipo de piel. Y es que esto está empezando a ser tendencia y existe mucha preocupación sobre qué puede ocurrir a este tipo de piel al estar aplicando todos estos productos. Así que en este vídeo vamos a hablar un poquito más de todo este fenómeno, vamos a descubrir también qué consecuencias puede tener utilizar este tipo de productos en estas pieles tan jóvenes y a continuación y por último poder hablar de cuál sí sería una buena rutina para estas pieles más jóvenes. Así que si queréis saber todo sobre este tema, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, hace no mucho tiempo publiqué también un reel hablando sobre este tema y es que en algunos países de la Unión Europea están empezando a limitar el acceso a poder comprar a menores todo este tipo de productos cosméticos. Y es que es inevitable que cuando entramos en las redes sociales podamos ver Get ready with me, me maquillo para ir a casa de una amiga, para ir a la piscina, en niños muy pequeños. De hecho, algunos de los vídeos que podemos ver tanto en redes sociales muy populares como Instagram y TikTok pueden ser de niños de incluso de 7 y 8 años. Realmente es una edad muy temprana para empezar a utilizar todos estos productos cosméticos. Y es que, ¿qué está ocurriendo y por qué se debe todo este fenómeno? Bien, pues todo esto gira en torno a una palabra y es que, al igual que ocurre también con otros trastornos, es esta obsesión por el uso de cosméticos. Pero lo más importante es saber a qué se debe y de dónde ha surgido esto, porque realmente sí que es cierto que podemos ver en redes sociales muchas personas compartiendo rutinas de maquillaje, hablando de cosméticos, también podemos ver una gran cantidad de personas enseñando y compartiendo sus rutinas, algo que es muy interesante, pero siempre hemos visto a adultos. ¿Qué está ocurriendo ahora para estar viendo a estas personitas de esta edad tan temprana utilizando toda esta gran cantidad de productos y haciendo unas rutinas de algunas veces llegar a 7 e incluso 8 pasos con estas pieles tan jóvenes? Pues realmente lo que se cree es que evidentemente todo esto ha venido influenciado justamente por esto, por las redes sociales. Y además se ha ido poniendo de moda el hecho de poder tener varios cosméticos, varias líneas cosméticas con un aspecto también que llama mucho la atención para este público más joven. Pero es cierto que estas gamas cosméticas están pensadas para ser utilizadas cuando realmente es necesario. Es decir, cuando entramos en esta preadolescencia, adolescencia y podemos empezar a tener unas necesidades de nuestra piel un poco diferentes, empezamos a tener un desbarajuste hormonal muy grande, este desequilibrio que va a hacer que podamos tener acné, que podamos tener muchísimas imperfecciones en nuestra piel, es en este momento donde es importante también tener una buena rutina y un buen cuidado de nuestra piel. Pero no necesitamos, estas pieles no necesitan unas rutinas tan extensas y con tantos productos. Realmente la clave es hacer una rutina que esté adecuada a estas necesidades, sobre todo cuando estamos en esta etapa, pero anteriormente no necesitamos unas rutinas tan extensas y menos utilizando activos que se utilizan en pieles mucho más maduras. Y ahora vamos a descubrir por qué. Lo más importante de todo esto, y antes de adentrarme bien en hablar de qué tipo de rutina tendrían que utilizar estas pieles más jóvenes y cuáles serían las consecuencias, lo más importante es que si somos o tenemos algún hijo, conocemos a alguien que tenga algún niño, niña, que tengan unas edades entre 7 y 8 años y puedan tener problemas en la piel o incluso en edades más tempranas, lo más importante siempre es acudir al dermatólogo. El dermatólogo nos va a decir qué tipo de afección tiene nuestra piel. Quitando de lado una posible afección en la que sí que tenemos que seguir un tratamiento, que esto es un caso aparte, tenemos que estar considerando ahora mismo unas pieles que son completamente sanas, saludables y que está incorporando una cantidad de productos que no están adaptados a sus necesidades. Así que vamos a empezar hablando un poco de estas consecuencias que puede tener para estas edades tan tempranas y estas pieles tan poco maduras el uso de todos estos cosméticos. Una de las consecuencias más importantes y que más probabilidad hay de que ocurra es el hecho de que pueden haber reacciones cutáneas.
Es decir, pueden ocurrir tanto en el momento como también ocurrir a posteriori. Estamos añadiendo muchos activos que están pensados para ser utilizados en pieles maduras. ¿Qué ocurre con las pieles de los más peques? Pues bien, la absorción de todos estos nutrientes es muchísimo mayor, justamente porque son pieles menos maduras. Esto va a hacer que activos como algunas veces he podido ver, incluso el retinol, que son activos muy fuertes, que tenemos incluso que nosotros los adultos hacer una progresión, pruebas de tolerancia y ver si se adaptan bien a nuestra piel, ellos están utilizando este tipo de productos y ahora mismo en algunos puede no ocurrirle ningún tipo de reacción, etcétera, pero en el futuro puede ocurrirle no solamente reacciones, sino que también puedan tener problemas a nivel dermatológico en su piel por haber utilizado este tipo de productos. Realmente un niño, una niña no necesita estar aplicándose productos que tengan acción anti-age, antiarrugas, tensoras, reafirmantes, porque realmente su piel no lo necesita. Su producción de colágeno, elastina, es perfectamente capaz ahora mismo de sintetizarse por sí mismo. No ha llegado a este punto de inflexión en el que tenemos que empezar a aportarlo de una forma externa. Así que dicho esto, lo más importante y lo más preocupante es el poder tener en el futuro problemas en su piel y también en la actualidad, en el momento que lo estén aplicando, pueden también tener algún tipo de reacción. Añadido a esto y a todas estas posibles reacciones, tenemos también posibles intolerancias y alergias que podamos desarrollar a alguno de estos ingredientes al estar aplicándolo en este momento de nuestra vida y en este momento en el que la piel todavía no ha alcanzado esta madurez. Así que con todo esto tendremos que tener muchísimo cuidado con qué tipo de productos se utilizan en este tipo de pieles. Dicho esto y dejando un poco de lado ahora mismo todo el tema relacionado con la cosmética, hablo también de las consecuencias a nivel psicológico. Realmente he visto muchos de estos vídeos en el que he visto niñas de verdad que tendrían como máximo 9 años aplicándose corrector de ojeras diciendo esta noche he dormido muy mal, tengo muchas ojeras, y se aplican corrector de ojeras, también se maquillan, etcétera, aparte de haber hecho toda esta rutina anteriormente con muchos productos y activos que no son para su tipo de edad. Esto es algo preocupante a nivel psicológico. Se está empezando a crear también un poco esta tendencia a tener que vernos siempre perfectamente en redes sociales y a crear mucho esta desigualdad, estas comparaciones, y en estas edades tan tempranas empezar ya así puede sufrir también consecuencias a nivel psicológico en el futuro. Y es que está claro que podemos ver en redes sociales gente con caras perfectas, cuerpos perfectos, siempre felices, siempre viajando, y es que es verdad que en redes sociales siempre se muestra la mejor versión de todos, pero en esta edad tan temprana la preocupación principal debería de ser de quedar a jugar, ir a la piscina, que el pelo esté alborotado, da lo mismo, la cosa es disfrutar del momento. Tienen 7 años, 8, 9 años, realmente no es el momento para estar pensando en eso. Y es un poco preocupante que pueda empezar a desarrollarse tan pronto, porque sí que es verdad que en el futuro se podría tener muchos problemas a nivel psicológico. Y esto también, aparte de poder tener los problemas a nivel dermatológico, también se podrían tener estos problemas a nivel mental, y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y bien, y dicho esto, vamos a ir a la parte final, que sería un poco qué sería una buena rutina para aplicar en este tipo de piel más joven, ¿no? Y aquí tendríamos que diferenciar un poco dos tipos de pieles, ¿no? Voy a poner un poco unas pieles más de entre los 7, 8, 9, 10 años, unas pieles un poco más jóvenes, y luego vamos a irnos un poco a estas pieles preadolescentes o adolescentes, que no llegan a ser adultos, pero que también pueden necesitar una rutina que se adecue a sus necesidades, principalmente esta preadolescencia en la parte hormonal que he comentado. En la parte de los más peques, si en algún momento quisieran realizar alguna rutina, lo único y lo ideal que sería utilizar, aparte de que sean productos específicamente formulados para su tipo de piel, sería poder hacer una limpieza, porque al final estamos expuestos a la contaminación, suciedad, etcétera. Una limpieza suave para este tipo de piel. Podríamos añadir también una hidratante, simplemente para mantener bien la hidratación si fuera necesario, y si vamos a estar expuestos al sol durante el día,
un buen protector solar importante que esté adecuado a sus necesidades. Es bastante importante, y haré un reel hablando sobre esto, porque nuestro protector solar, el protector solar de adultos, no puede ser utilizado en niños, no debería utilizarse en niños. Sin embargo, el de los niños sí podríamos aplicarlo en nuestra piel, en la de los adultos, sin ningún tipo de problema. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta a la hora de aplicar una fotoprotección a los más peques. Por otro lado, tendríamos estos preadolescentes, adolescentes que empiezan a tener un poco este descontrol hormonal. Aquí es muy importante que estos productos, tanto la limpieza, la hidratante y el protector solar, se adecúen a sus necesidades. Estamos empezando a hablar de un descontrol hormonal que puede hacer que nuestra piel tenga muchísimos granitos, imperfecciones, que de repente se vuelva una piel mucho más grasa, etc. Así que en este momento sí que podemos empezar a utilizar limpiadores que dentro de su rango de edad se adapten a sus necesidades. En este caso sí es un poco diferente porque ya tenemos todo este tema hormonal, pero en estos más pequeños únicamente si queremos y sin ser absolutamente necesario podemos hacer esta limpieza, podemos aplicar un hidratante. Y lo que sí que es más importante en todas las edades, no solamente en los más pequeños, mayores, etcétera, es utilizar siempre el protector solar. Y bien, y con todo esto quería finalizar este vídeo. Realmente es un tema que me está pareciendo muy preocupante. Yo soy un amante de los cosméticos, me encantan, y cuando he estado trabajando en oficina de farmacia, únicamente cuando he atendido a algún peque que venía con su madre, con su padre, y me han estado hablando sobre qué podían utilizar sobre su peque, normalmente siempre era porque tenía piel atópica, tenía rosácea, tenía dermatitis, siempre había algo asociado a esto y venía diagnosticado por un dermatólogo. Pero nunca me había enfrentado a algo así, y ahora viendo que es tendencia, viendo a veces cuando voy a Druni o a Primor, veo muchas niñas especialmente y en la gran mayoría niñas de menos de 10 años, como mucho 11 o 12 años, comprando una gran cantidad de cosméticos, y no solamente cosméticos para la rutina, sino también maquillajes, bases, rímel, y me quedo un poco sin palabras de estar viendo cómo estas tendencias y cómo las redes sociales pueden estar impactando sobre esto. Así que este vídeo no solamente es para poder hablar de este tema y que tengamos en cuenta las consecuencias que puede tener nuestra piel y cuál sería una buena rutina, es también para todos aquellos papis y mamis que puedan estar preocupados por todo esto. Realmente sí podemos utilizar cosméticos en los más peques, pero estas rutinas únicamente deberían incluir la limpieza, una buena hidratación y protector solar si vamos a salir, y no necesitaríamos nada más. Así que con todo esto espero que este vídeo os haya parecido muy interesante. Sé que es un vídeo un poco distinto, pero me parece un tema muy importante, está ahora muy en auge, y simplemente quería compartir con todos vosotros toda esta información para que la tengáis en cuenta. Así que espero que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Ya sabéis, como siempre, que si tenéis dudas algo más personales o inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!